Hoy nos acompaña Alfredo Sánchez Martínez, quien nació en Granada en 1965. Durante varios años ha sido director del programa radiofónico A Toque de Campana. Su vida ha estado ligada a la Semana Santa de Almuñécar y guarda una estrecha relación con las distintas cofradías sexitanas. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Para empezar, nos gustaría conocer cuáles son sus primeros recuerdos en la Semana Santa de Almuñécar. Bueno, como bien decías, yo nací en Granada en el año 1965 y yo vengo a Almuñécar por primera vez en 1973, cuando tenía 8 años. Mi primer recuerdo de la Semana Santa de Almuñécar es 1974. Esa fue la primera Semana Santa a la que yo asistí aquí en la localidad sexitana y de la que recuerdo, sigo teniendo recuerdos porque me impactaba mucho. Yo venía de un lugar de, aunque era Granada, yo la Semana Santa no la vivía de ninguna manera. Y aquí pues me impactó, me llamó mucho la atención, conseguí a través de algunos amigos, de esos amiguillos, de esos niños que éramos amigos, pues irme involucrando dentro de la propia Semana Santa, porque ellos me consiguieron pues un hábito y un capirote para poder salir, y ya en 1975, al año siguiente, que vine de vacaciones también a Almuñécar durante la Semana Santa, ya salí por primera vez en la Semana Santa y desde entonces pues cada vez me he ido involucrando más y sigo en ello todavía. ¿Qué caracterizaba a la Semana Santa de Almuñécar de esos años, los años 70, 80 y 90? Bueno, la Semana Santa de esa época era distinta, era muy distinta. Habría que tener en cuenta que en esos años de los que estamos hablando, el número de hermandades en Almuñécar era bastante menor que el que hay ahora. La Semana Santa casi se limitaba al domingo de Ramos, pasábamos ya al miércoles, el jueves y poco más, y el viernes también, ¿no? Como el viernes evidentemente como día grande, con el Santo Sepulcro en la calle. Y era una Semana Santa, como yo la recuerdo, como mucho más íntima, ¿no? Lo que pasa es que en su pregunta me dice que en los años 70, 80 y 90, y ahí hay una evolución enorme en todo ese tiempo. Desde esos 70, de esa Semana Santa más íntima, más pequeña, más interiorista, ¿no? Más desde dentro para la propia gente de Almuñécar, aunque ya venían mucha gente de vacaciones a verla, yo era uno de ellos, de hecho. Esa Semana Santa evoluciona sobre todo en los años 80. En los años 80 el número de hermandades crece, empieza a crecer, y las propias cofradías y hermandades pues también crecen. Existe en esos años como una especie de boom en que la gente de Almuñécar y muchos de los foráneos que ya vivían en Almuñécar o que solo venían de vacaciones se iban incorporando a través, como me ocurrió a mí, a través de sus propias amistades a esas hermandades, y las hermandades van creciendo, pero además de forma exponencial, o sea, de forma muy importante. Y la Semana Santa va cogiendo un auge que hasta entonces, por lo menos de cara al exterior, no había tenido, ¿no? Se comienzan a hacer tronos más grandes, el recorrido realmente que hacían las hermandades, no todas, pero sí la mayoría, el recorrido era darle la vuelta al pueblo, porque se sitúa la tribuna oficial de autoridades, se sitúa en el Paseo del Altillo, y desde la parroquia de la Encarnación para llegar hasta el Paseo del Altillo pues no había casi más remedio que darle la vuelta al pueblo. Y aprovechando que ya estamos en unas avenidas y en unas calles bastante más amplias, pues también las hermandades deciden, algunas de ellas, crear unos tronos más grandes. Y esa es, digamos, la evolución que sufre, ¿no? Sobre todo eso, sobre todo en los años 80. En los años 90 se estanca un poco más, o sea, no hay tanto cambio, pero sí empiezan a ocurrir cosas que, desde mi punto de vista, no son las más adecuadas, pero que ocurrieron y evidentemente también hay que aceptarlas. Almuñécar, sobre todo, ya digo, en los años 90, sufre un mal que yo denomino, que he denominado yo muchas veces, el sentido de propiedad. Al haber sido hermandades muy tradicionales, muy interioristas, como te decía, pues las propias hermandades, o sea, la gente que forman parte de las propias hermandades,
cuando tenían algún problema desde dentro de sus propias juntas de gobierno, de cualquier otra índola dentro de la propia hermandad, pues se marchaban e intentaban crear una hermandad nueva. Eso beneficia, sin duda alguna, porque da esplendor a la propia Semana Santa, pero a la vez perjudica, porque estamos hablando de ciertas personas que puedan tener mayor o menor trascendencia dentro de una hermandad, que también arrastran a miembros de esa hermandad. O sea, engrandece la Semana Santa con nuevas imágenes, nuevos tronos, nuevas hermandades, pero perjudica a la hermandad de la que tú provienes. Y eso sí ocurre también en los años 90, ¿no? Se crean algunas de ellas, no quiere decir que todas las que se crearon fuese por ese motivo, pero sí ocurre un poco también eso. Y eso hace pues que Almuñécar pues llegue hasta nuestros días con pasar de tener 7, 8 hermandades pues a tener 14, como tenemos ahora. ¿Cómo pasamos de ese auge a después, más tarde, unas décadas después, unos momentos de declive? Pues todo creo que viene relacionado precisamente por ahí también, por ese crecer con nuevas hermandades, el número de personas que se han estado acercando hasta las propias hermandades ya no crece de esa forma exponencial que creció en los años 80, pues porque no hay más gente. O sea, la gente es la misma, pero hay más hermandades. Y al haber más hermandades, pues esa misma gente pues se tiene que repartir. Se reparte ahora entre 14 y el problema viene en eso, en que al no crecer el número de hermanos nuevos, no quiero decir con esto que no crezca ninguna en número de hermanos, pero en líneas generales, si se crece, es bastante poco. Pues eso hace que las hermandades estén empezando a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque también las personas que componemos las hermandades no somos miembros de una sola hermandad, sino lo somos de 2, de 3 y hay gente que de 6 o de 7. Los años van pasando, tú vas cumpliendo años, lamentablemente es ley de vida, vas envejeciendo y a lo mejor la fuerza con la que tú eras capaz de salir desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección en 4 o 5 de los días de la Semana Santa, pues ya se va reduciendo. Ya no sale en 5 cofradías, ya te limitas a 3, o te limitas a 2, o tan solo a 1. Y eso hace pues que el número de gente que va formando parte de esos cortejos procesionales pues se vaya reduciendo. Y de ahí que entre esa crisis. También las juntas de gobierno, todas no supieron ver eso con cierto anticipo y se durmieron un poco en los laureles, entre comillas, ¿no? Y dejaron venir, a ver venir cómo pasaban las cosas. Y algunas hermandades, pues francamente, tuvieron muchos problemas. Yo me atrevo casi a decir que todavía tienen. No es fácil recuperar o conseguir que una hermandad se ponga en la calle con un número importante de personas, ¿no? Y es probable que gran parte de la culpa, aunque yo considero que puedan estar originados por esa ampliación de número de hermandades en nuestra localidad, gran parte de la culpa la tienen las propias juntas de gobierno que no supieron anticiparse a eso o no supieron responder de forma rápida y efectiva a que se estaban quedando sin gente. ¿Cómo era la relación entre las distintas cofradías, teniendo en cuenta que muchos de ellos se escindían de las cofradías madres? Pues con la propia pregunta me da usted la respuesta. O sea, evidentemente, sobre todo en los primeros años, las relaciones eran malas. No vamos a negar lo evidente, las relaciones eran bastante malas, casi no existían relaciones entre muchas de las cofradías, ¿no? Sí es cierto que a través del trabajo que ha hecho la propia parroquia y la propia agrupación de hermandades y cofradías, y que en los últimos años pues también está entrando gente nueva, sabia nueva, gente con nuevas ideas, gente con ganas de hacer cosas, tal vez no diferentes, pero sí cosas nuevas o con más energía, ¿no? Digámoslo así, con más energía, pues las relaciones sí han ido cambiando, se va cerrando mucho más el círculo. Las hermandades cada vez van todas remando en la misma dirección y eso beneficia sin duda alguna a la Semana Santa en general y a las propias hermandades en particular. Pero el comienzo, las relaciones o no existían o si existían no eran francamente buenas. ¿Cuáles son
los puntos fuertes de la Semana Santa del Almuñécar y cuáles son los puntos débiles? Bueno, en cuanto a los puntos fuertes, Almuñécar tiene una idiosincrasia propia, marcada directamente en el Viernes Santo a la mañana, ¿no? Que es el paso. El paso, perdón, el paso, para quien no lo conozca, es una representación sacra, es un auto sacramental llevado a la calle sobre la pasión de Cristo y es único. Es, digamos, de los muchos que existieron, que se sabe por documentación, que existieron muchísimos en los años, en la primera mitad, bueno, hasta la primera mitad del siglo XX existieron muchos, pero de los que quedan, probablemente completo, que esté que esté completo en su escena, solo queda el paso de Almuñécar, es el único que queda en toda Andalucía, ¿no? ¿En qué consiste? Pues la representación del paso de Simón. Es el momento en el que le entregan a Judas las monedas, en el que vende a Cristo, y hay una representación, es una representación con unas figuras articuladas que pueden mover las manos, y en el que pues la madre se reúne con su hijo cuando su hijo ya es detenido, y francamente a los que nos toca el corazón el tema este de la Semana Santa, pues te emociona, te toca, o sea, la fibra es así, o sea, la Semana Santa yo siempre he dicho que es cuestión de sentimientos y quien lo quiera entender así me parece estupendo, quien lo quiera entender de otra manera también me parece estupendo, pero tocar los sentimientos es algo que, aunque mucha gente lo pueda ver con una cierta frialdad, de que mira, hay unos muñequitos moviéndose, yo me voy mucho más allá de eso, ¿no? No es que sean muñequitos o dejen de serlo, son representaciones de nuestra creencia y de lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, el paso es una cosa única, que a quien no lo conozca, sin duda alguna, debería conocerlo. Además del paso, ¿cuáles son los momentos más importantes y emocionantes de la Semana Santa del Almuñécar? La Semana Santa del Almuñécar tiene ciertos momentos, diversos, varios. Algunos no han tenido tradición hasta los últimos años porque serían momentos realizados por hermandades relativamente nuevas, bueno, hermandades nuevas que ya hablamos de hermandades que ya tienen al menos 20, 25 años. Pero luego tiene otros momentos muy arraigados dentro del propio municipio, dentro de todo el mundo cofrade, e incluso de la gente que no es muy cofrade, pero que sí intenta asistir a esos momentos, porque forman parte de la propia historia de Almuñécar, de la propia tradición de Almuñécar. O sea, cuando, por ejemplo, el Nazareno da la bendición, la Virgen de los Dolores da la bendición, que son las dos imágenes más arraigadas, probablemente en Almuñécar. Cuando un domingo de Ramos vemos bajar a la Virgen de la Salud y al despojado por la Cuesta del Carmen, es un momento único también, que poco a poco se ha ido difundiendo la propia trascendencia de ese momento y vemos como cada año es más difícil conseguir llegar hasta la Cuesta del Carmen para poder ver ese momento, porque evidentemente la gente lo sabe y cada vez hay más gente en esos momentos. Los momentos de los encierros en las estaciones de penitencia, cuando dos hermandades se esperan uno a la otra y mantienen un baile los dos tronos juntos, como hace San Juan y la Esperanza, por ejemplo. La sobriedad del Viernes Santo, creo que desde mi modesto punto de vista, un acierto por parte de la Junta de Gobierno, que decidieron que fuese acompañado por música de capilla. Hay diferentes momentos, el propio resurgir, ¿no? de la resurrección, del domingo de resurrección, donde se respira ya otro ánimo, ¿no? Hemos pasado de esa pasión y de esa muerte a una resurrección, ¿no? Y se respira un ánimo diferente. Es el final de la Semana Santa, pero se despide con una cierta alegría, ¿no? Porque Cristo ha resucitado. Por lo tanto, Almuñécar tiene prácticamente a lo largo de toda su semana, no podemos olvidar el Cristo de los Gitanos con su propia idiosincrasia, su propia forma de entender el paso procesional, la burriquita, que es la que abre, no sé, no me gustaría dejarme ninguna, puesto que he mencionado muchas, pero no sé, el Cristo del Perdón, la Virgen del Alba, el descendimiento cuando sube por la Cuesta del Majuelo hacia el castillo.
cualquiera de los momentos, el Cristo del Silencio, también por las calles del castillo, con ese sonido de tambor, solo sonido de tambor, es muy impresionante, es la Semana Santa de Almuñécar. ¿Y su gente se vuelca con la Semana Santa? En líneas generales creo que sí, yo me muevo mucho en ese ambiente, porque no es que me guste, es que lo vivo, es que lo siento de esa manera. Y evidentemente mantengo mucha relación con muchos cofrades, no solo en Semana Santa, durante todo el año. Y sí, evidentemente sí, ves que sobre todo cuando ya nos pasamos desde la Navidad, nos vamos acercando al tiempo de Cuaresma, el gusanillo pica, empieza a morder en el interior de los que somos cofrades. Y la gente en líneas generales, yo creo que sí. Almuñécar, por lo que más o menos se tiene contabilizado, tiene aproximadamente entre un 25 y un 30 de su propia población que forma parte de las cofradías. Estamos hablando de un número importante de personas, ¿eh? Hablamos de en torno a 6.000 personas, 6 y pico. Es un número importante para una localidad como Almuñécar. O sea, yo creo que sí se vuelca la gente. ¿En qué punto estamos ahora? Finalizando esta segunda década del primer siglo del siglo XXI, estamos en un momento, yo diría, un tanto de impasse. No vemos muy bien cuál será el siguiente paso, pero es probable que esto de las hermandades y las cofradías hasta cierto punto sea también un tanto cíclico, ¿no? De un momento de esplendor, de los años 80 hay una relativa caída, en los 90, principios de los 2000, se recupera y ahora probablemente yo creo que no estamos en la parte más alta, la parte más álgida, porque aunque algunas hermandades sí que las vemos crecer, sí que las vemos involucrarse mucho más en los proyectos desde la propia parroquia, a proyectos de asuntos sociales, de colaboración con el pueblo a fin de cuentas, no olvidemos, no podemos además, ni debemos olvidar que son hermandades, que son cofradías, que su objetivo es estar presentes en las necesidades de su propio pueblo, no es solo adorar a una imagen o formar parte todos juntos de eso, de una vocación, sea mariana o sea de un Cristo. Somos hermandades que tenemos que involucrarnos en los problemas, a fin de cuentas, los problemas del pueblo, que son los problemas de todos. Y pese a que algunas hermandades siguen creciendo de una forma moderada, creo que estamos en un tanto impasse, estamos en un poco en una calma que no sé muy bien a dónde nos llevará, no lo dirán los próximos años, a dónde nos llevarán, pero que más o menos creo que estamos ahí. Vamos a hablar también de música, vamos a hablar de las bandas de Almuñécar. Bueno, Almuñécar cuenta con una banda que puede ser considerada como santo y seña de la propia música cofrade, no solo en Almuñécar, sino también en la comarca, ¿no? En este último año he tenido también la oportunidad de formar parte de un programa radiofónico que se ha transmitido por internet, donde muchos colaboradores de diversos lugares de la provincia, pues también hemos hablado sobre las bandas de música y esas cosas, y muchos de ellos nos reconocían el trabajo de una banda como es La Encarnación, ¿no? Que por su propia calidad musical, por el propio repertorio, por todo el tiempo que llevan trabajando la música profesional, la música de Semana Santa, es una banda de referencia. Pero en la localidad tenemos más, es un sector que desde aquella banda de la OGE de hace, no sé, 30, 40 años, que ya ha llovido desde entonces, pero que también lo fue, una banda de referencia en su momento, que era la banda que casi acompañaba a casi todo el mundo, junto con la banda de música de la escuela municipal de aquí de Almuñécar, pues eran las bandas que había, pero desde entonces acá pues también tenemos bandas que siguen funcionando fuera, aparte de aquí mismo en Almuñécar, como la propia banda de La Sentencia. Almuñécar ha tenido mucha tradición de bandas, siempre ha habido 2, 3 bandas que han estado ahí y que han sonado fuerte, que han sido bandas punteras y creo que la música de Almuñécar goza de muy buena salud, casi más que muchas de las hermandades además. ¿Cuáles son las más importantes?
actualmente? En Almuñécar yo sigo pensando que por la calidad musical la más importante es la Banda de la Encarnación. También es cuestión de gustos, esta es mi opinión personal, pero a mí es que me gusta más una banda de música, con todos los respetos, que cornetas y tambores, o sea, pero es que depende, o sea, para un trono de palio, por ejemplo, no puede ir una banda de cornetas y tambores, y entonces es cuestión de gustos, pero desde mi punto de vista la más importante, la de que tiene mejor sonido y tiene un mejor repertorio, es la Banda de la Encarnación. Hablamos ahora del papel de los jóvenes en Almuñécar. ¿Están implicados? ¿Están apoyando la Semana Santa de Almuñécar? El papel de los jóvenes siempre ha sido y es complicado dentro de las propias hermandades, ¿no? Lo que sí es cierto, y que gracias a Dios, pues hay un número importante de jóvenes que se ha ido implicando dentro de la propia Semana Santa. Y eso sí es de agradecer también a las propias hermandades, porque sí es verdad que hasta hace 4 días, o 4 años casi, pues la mayoría de las hermandades, aunque en su propio organigrama existiese una vocalía de juventud y de formación, estaban vacías de contenido, estaban ahí, pero no tenían mucho sentido. Y sí es verdad que, con alguna excepción que otra, pues en los últimos años las hermandades se han puesto un poquito más en valor el poder que puedan tener los jóvenes, la capacidad que puedan tener los jóvenes y el papel que puedan tener los jóvenes dentro de las propias hermandades. A los jóvenes se les está haciendo más caso, probablemente no todo el que merecen todavía, pero sí se les está haciendo más caso. Los jóvenes es el futuro, sin duda alguna. Yo, como hablábamos a lo largo de esta entrevista, yo pude salir, a lo mejor hace 30 años, 4 días durante la Semana Santa, ya me limito a 2, porque mi fuerza física, mis obligaciones laborales y mis obligaciones personales, pues ya también te impiden tener ese papel tan activo. Y al igual que yo, pues muchísima gente. Y eso lo tenemos que ir supliendo con gente nueva que tenga que entrar y que está entrando, por suerte está entrando. Tal vez no en el número que quisiéramos desde las propias hermandades, pero sí va entrando, van cogiendo cada vez más puestos de responsabilidad. Ya no es complicado ver a personas jóvenes por debajo de 25 años que estén dentro de las juntas de gobierno, y las propias vocalías de juventud tienen sentido. Durante esta cuaresma pasada ya hemos tenido una reunión, una convivencia de grupos jóvenes de las hermandades de todas las cofradías, o sea, ya no solo que una propia cofradía organice una hermandad de su grupo joven, sino de todas. Y entonces sí estamos viendo que se están involucrando, insisto, tal vez no en el número que nos gustaría las propias hermandades, pero poco a poco están entrando y formando parte, sobre todo eso, de esa junta de gobierno, aportando ideas nuevas, aportando energía nueva, aportando valores nuevos y aportando su corta experiencia, que cada año se va dilatando y haciendo más grande, sin duda alguna. Nos quedan todavía 2 preguntas. Una de ellas es en referencia al papel de la mujer, a la evolución más bien del papel de la mujer. Como bien dice usted en la pregunta, la evolución del papel de la mujer. La mujer ha estado siempre en la Semana Santa. Lo que pasa que la visibilidad que se le daba a la mujer en la Semana Santa prácticamente era nula. Hasta no hace muchos años la mujer tenía prácticamente vetado el tema de la Semana Santa. Era esa acompañante, esa sufridora en silencio, como yo la he llamado muchas veces, porque no tenía relevancia dentro de las semanas. No tenía relevancia visible, pero siempre la ha tenido, siempre ha estado ahí detrás, porque ha sido muy importante. El papel de la mujer, desde esa madre, de esa hermana, esas tías, esas abuelas que te tenían que planchar la túnica, y que eran las que te tenían todo preparado, las que cuando después de realizar la estación de penitencia pues ibas con un grupo de cofrades a la casa, y aunque fuesen las 4 de la mañana pues te servía un café y te hacían churros, te hacían buñuelos. Esa mujer que permanecía un poco ahí empezó a tener una cierta relevancia, una cierta vistosidad, visibilidad más que vistosidad, a través de la cofradía de la Virgen de la Esperanza.
En 1957, en su primera estación de penitencia, la mujer ya sale a la calle con esta cofradía, ¿no? Y se viste de mantilla. Y porque, claro, evidentemente en las otras hermandades pues se podía salir, pero iba vestido de penitente, o sea, no se te veía. Pero la visibilidad se obtiene a través de las mantillas. Y la Cofradía de la Esperanza fue una auténtica pionera. Pero más allá de eso, de que las pudiésemos ver en la calle, o sea, como ahora las podemos ver debajo de los pasos o de los tronos, que lo llevan tan bien o más que lo puedan llevar los hombres, la mujer se ha ido incorporando también dentro de las propias juntas de gobierno. Y eso es mérito de las propias juntas, de las propias personas que han formado parte de la junta y sobre todo de la propia mujer, porque ha sido la propia mujer la que ha dado un paso adelante y ha dicho, no, yo estoy aquí y yo quiero formar parte de esto, también quiero dirigir esto, y además haciéndolo con mucho acierto. Ya hemos tenido la suerte de tener varias hermanas mayores en diversas cofradías de nuestro pueblo y que francamente lo han hecho muy bien, no tenían nada que envidiar a la gestión que han podido hacer sus predecesores en esas mismas hermandades y lo han hecho francamente bien. Su papel muy importante, siempre ha sido muy importante, aunque con menos visibilidad, ahora mucho más visible y sigue siendo tanto o más importante que antes, porque ya tienen cargos de responsabilidad que creo que lo merecían, lo han merecido siempre, pero ahora ya por lo menos sí lo tienen. Ahora sí, ¿hacia dónde vamos? Con la mujer. La Semana Santa del Muñecar, ¿qué camino está tomando? Puede ser una pregunta complicada. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Yo puedo dar una opinión, mi opinión personal. Cuando hablábamos de esa evolución que ha tenido la Semana Santa, yo hablaba de que estamos posiblemente en un impasse, no en la parte más álgida o más alta de un ciclo, pero sí estamos como en un cierto impasse. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una mayor representatividad dentro de las propias hermandades de esa gente joven, de una mayor responsabilidad de los jóvenes dentro de las propias juntas de gobierno y de la propia mujer. Estos dos últimos temas de los que hablamos, tanto de los jóvenes como de la mujer, su incorporación dentro de las juntas de gobierno están haciendo que muchas cosas cambien, ¿no? Que cambien para bien. O sea, la relación entre las hermandades, como también hemos hablado, es bastante mejor, es mucho más estrecha, remamos todos en el mismo sentido y gran parte de ello pues la tiene toda esa gente joven que se está incorporando y sobre todo la mujer. ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que debemos, o vamos, no lo sé, pero yo creo que deberíamos ir en el camino en el que estamos. Con unos años mejores, otros años no tan buenos en el número de cofrades que podamos ser capaces de sacar a la calle todas las hermandades, pero en la dirección en la que vamos, remando todo en el mismo sentido y consiguiendo que Almuñécar, la Semana Santa de Almuñécar, no pierda esas señas de identidad, que hay veces que cualquier tertulia o hablando con gente pues te dicen, pues yo haría no sé qué, porque esto a mí... perder la esencia, o sea, el cambiar, por innovar, considero desde mi punto de vista no siempre es positivo. Cambiar lo que se esté haciendo mal, sin duda alguna, eso siempre será positivo. Eso es un trabajo que tendrá que hacer la propia agrupación de hermandades y cofradías, que ahora en este año tendremos nuevas elecciones y a ver hacia dónde se encamina. Pero las propias hermandades tienen que seguir unidas de la mano, todos unidos de la mano, y remar todas en la misma dirección para hacer que la Semana Santa de Almuñécar no se quede donde está, sino sin perder su propia idiosincrasia, sin perder su tradición, su seña de identidad, pues siga engrandeciéndose y haciendo que la Semana Santa de Almuñécar sea un referente, no solo en la propia comarca, sino a nivel provincial e incluso andaluz. Con esa reflexión terminamos. Alfredo Sánchez Martínez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes siempre.